Capital Sonoro. De vital importancia, ustedes bien lo saben, es un podcast cultural que trata temas serísimos con gente inteligentísima. Estuvimos recorriendo el BAM y tuvimos la oportunidad de conectar con mucha gente, y en este caso, en mi caso particular, tuve la oportunidad de conectar con alguien con quien hace mucho tiempo no me desconectaba. Entonces, reconectar con alguien que ya estaba conectado, y es Andrés Lopera. Andrés Lopera es guionista, pero antes de ser guionista tuvo que mandar el mundo a la mierda, y ahora sacó un libro que se llama Cómo negociar un guión. Nosotros tenemos curiosidad y pues hay mucho tema. Entonces, Andrés, bienvenido a De Vital Importancia. Muchas gracias por aceptarnos acá, abrirnos las puertas de tu casa. Gracias por la invitación, y creo que es de vital importancia no solo para los guionistas, los escritores, sino también es aplicable el tema del libro para toda la cadena de oficios y artes dentro del sector audiovisual, de cómo negociar un guión o una participación en una película haciendo el vestuario o arte o música. O sea, creo que el gancho es el guión porque es mi especialidad, pero como bien lo decías ahora, yo vengo del mundo corporativo, yo boté el mundo a la mierda en el 2001, y entonces tengo esa formación de administrador de negocios, de financiero detrás, y eso pues da como un peso. Pero además tengo una gran experiencia, 22 años, de meter la pata, de cometer errores. Y pues lo bonito de cometer errores es uno aprender de ellos. Entonces yo digo que desde hace mucho tiempo todos los errores que cometo son nuevos. Entonces, de los errores viejos aprendo. Y pues bueno, ya en este libro está condensado y compartido una muy buena parte de todos esos errores que he cometido en estos 22 años. Me gustaría empezar profundizando este regreso al conocimiento adquirido en el mundo corporativo y en el mundo financiero. Me parece muy interesante la vuelta de 22 años que tienes que dar un poco para volver a mirar lo que dejaste atrás y empezar a construir a partir de algo pues que no solamente no se olvida, sino que puede servir de mucho, y que en este caso de verdad es de gran utilidad, porque lastimosamente nosotros no recibimos clases de cultura económica ni de cultura financiera en nuestras vidas, en nuestro colegio, mucho menos en carreras dedicadas a los oficios liberales o a las artes. Entonces hay mucha gente que está verdaderamente muy perdida. Entonces háblame sobre ese regreso, como empezar a decir, oiga, voy a gestar este libro para tratar de ayudar a la industria. Sí, mira, es bien particular porque cuando las personas saben de mi background financiero y se asustan o dicen como, wow, qué maravilla, o esto o lo otro, yo digo, no, sencillo, son números y letras. Eso es Excel y Word. Punto. Entonces, en mi caso son números y letras de pago, pero sí. Pero bueno, el caso es que de alguna forma nunca me he desligado de esa parte. Siempre me han tentado mucho para trabajar en producción, y pues creo que he sido productor 2 o 3 veces y no vuelvo por allá, como dicen los grandes filósofos bogotanos. ¿Por qué? No, porque es que mi energía creativa, mi energía vital está en la creación. Yo creo que tomar una decisión tan drástica como dejar todo esto atrás para sentarme a escribir, para que cuando estoy sentado escribiendo, entonces tenga que ponerme a cuadrar presupuestos o a obtener financiación, 1000 reuniones, 1000 cosas. No, eso no es lo que yo quería. ¿Cierto? Lo que yo quiero realmente es estar aquí, en mi casa, tranquilo, sentado al frente del computador, escribiendo a mano, tecleando en el computador, en varios tableros que tengo, poniendo mapas, poniendo fichas, creando. Esa es mi vida. No es estar en una oficina haciendo llamadas telefónicas para conseguir una reunión o una financiación.
Básicamente, dijiste en un principio que nos reencontramos en el BAM después de mucho tiempo de no vernos. Para mí el BAM fueron como unas vacaciones, porque lo tomé, no cogí un esfero, no cogí el computador para nada durante esa semana, y eso sí, estuve hablando, estuve pajareando, estuve socializando con mucha gente, encontrándome con mucha gente con la que no me veía hacía mucho tiempo. Entonces fueron como una suerte de vacaciones. Andrés, ahí pues hay obviamente hay muchas preguntas porque Colombia es un país muy atado a la palabra. Es decir, nosotros somos unos palabristas de verdad consumados. Somos un país que tiene géneros de música que nacieron como chismógrafos, ¿no? El vallenato, que era una especie de noticiero ambulante de los municipios de la región Caribe, pero además tenemos una tradición verbal que es muy interesante y al mismo tiempo es un país que trata muy mal a sus escritores y que trata muy mal a sus guionistas también, ¿no? Incluso hace poco, haciendo un homenaje a Marta Bosio, pues Marta Bosio nunca recibió regalías por las repeticiones de las producciones que escribió, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo encaja el trabajo de tu libro? ¿Cómo encaja el tema del libro en un entorno como el colombiano? Es decir, ¿es específico, está alocado, no es una cosa que tiene una connotación mucho más universal a la hora de pensarse ahí sí cómo negociar un guión? Sí, mira, yo te voy a decir que, bueno, lo primero, claro, somos un país con una tradición oral muy grande. Vienen géneros como el vallenato, como bien lo mencionas, o como las trovas, pero creo que una de las cosas que sufrimos más en Colombia es de estar mirándonos el ombligo. Uh-huh. Si miramos bien, esto sucede en todo el mundo, en todo el mundo. Cuando tú miras las tradiciones de diferentes culturas ancestrales o culturas europeas, esto sucede en todo el mundo. Entonces no es un fenómeno únicamente colombiano. Y hablando del tema de que nos maltratan y todo el cuento de los escritores, pones el ejemplo de la maestra Marta Bosio, en este homenaje que le hicieron. No, yo creo que es en todo el mundo que ha pasado esto. Es en todo el mundo y no en vano en este momento hay una huelga de escritores a la que se unieron los actores en Estados Unidos, en donde se ha desarrollado la industria de manera más poderosa, más fuerte en el mundo para estos rubros. Entonces, hay algo que si nosotros miramos dentro de la historia de la humanidad, estas grandes revoluciones, conseguir estos derechos, y no estoy hablando únicamente de tema de escritores, sino miremos en el caso de la mujer, conseguir el derecho al voto, de los afroamericanos, de derechos de su libertad, empezando por eso. Y así una serie de cosas, muchas cosas, siempre han estado arraigados estos cambios sociales en unas revoluciones, muchas veces sangrientas incluso, muchas veces sangrientas. Buscar los derechos siempre es complicado. Y en ese orden de ideas, ¿cómo entra allí el libro Cómo negociar un guión? Hombre, cómo negociar un guión de pronto es una forma, creo que un poquito, digámoslo, violenta o disruptiva, de hablarle a mis colegas, de decirles, no, espérate, es que la autoría es un tema muy importante. Ojo, es que para cuando tú te sientas a negociar, tienes que llegar preparado. Ojo, es que tienes que saber, puede que no tengamos una tabla de precios aquí en Colombia, un tarifario, no, pero sí tenemos elementos para sacar un precio, ¿cierto? Tenemos elementos para llegar a una conclusión de precio. Muchas veces los colegas dicen, no, es que me dijeron que era una película de bajo presupuesto. Ojo, cuando te hablan de una película de bajo presupuesto, yo siempre les respondo a los productores, súper. Es que cuando tú hablas de bajo presupuesto estás hablando de producción y postproducción, no de desarrollo. El desarrollo vale lo mismo. Antes, al contrario, podría valer mucho más porque me toca pensar más, porque me toca escribir de acuerdo a tus limitantes. Entonces, de alguna forma, yo creo que es un libro que
qué es revolucionario, por qué tenemos que exigir nuestros derechos, tenemos que tener la información necesaria y suficiente para poder cobrar los precios justos, para poder obtener las cosas a las que tenemos derecho y disfrutar de nuestro oficio como escritores. Sí, yo estoy de acuerdo contigo con respecto al excepcionalismo, es decir, pensar que solamente nos pasa a nosotros, pues obviamente siempre va a ser un error, ¿no? Pero al tiempo, pucha, ver precisamente la huelga de escritores en Estados Unidos a la cual se unieron los actores y actrices, eh, me hace pensar en, pues, no, es decir, el tamaño del problema, y yo creo que esto es más una cosa latinoamericana, es que la retórica antisindical ha logrado que estos oficios que perfectamente podrían estar sindicalizados no lo estén. Y en cambio en Estados Unidos existe una serie de acuerdos y esquemas, ¿no? Casi una coreografía en donde se dice, vamos a entrar en huelga en mayo 2. No, que no. Segundo aviso, ¿no? Vamos a entrar en huelga en mayo y efectivamente entran en huelga porque pueden organizarse. Nosotros tenemos algunas redes de gestión colectiva, ¿no? La Sociedad de Gestión Colectiva Redes, de hecho, tenemos gente que está obviamente ayudando, pero también existe la necesidad o la carencia de un espíritu de cuerpo. Yo creo que eso está pasando en toda Latinoamérica, en donde, pese a que se ha sostenido la cultura latinoamericana gracias a guionistas. Entonces, claro, yo hablo de Marta Bocio, pero pues la verdad es que Venevisión, las telenovelas mexicanas, pues son gente que ha tenido que tener una plana de guionistas constante y sin embargo no se ha logrado generar una cultura laboral. Entonces, quisiera que habláramos un poco sobre eso, sobre cultura laboral, cultura sindical, de cara a precisamente las herramientas que brinda el libro, que precisamente es un libro que es revolucionario en la medida en que le da a uno de los eslabones más débiles de la cadena habitualmente, que es el escritor, el guionista, pues las herramientas para sentarse firme y sacar un buen negocio. Entonces hablemos sobre esa cultura laboral. ¿Qué hace falta o qué haría falta para que nosotros tengamos más claridad en torno a las posibilidades de quienes escriben guiones? Sí, mira, yo creo que como todo, los procesos son paulatinos. Ya en Colombia está, bueno, las sociedades de gestión han venido conquistando espacios, pero también hay organizaciones, sindicatos, por ejemplo está el de actores, que es liderado por Julio Hernán Correal, con acá, con los escritores se está creando uno que se llama ECO, también está la Sociedad de Gestión, obviamente Redes, que la mencionaste. Todas estas organizaciones las menciono y sobre todo en el libro yo resalto mucho la importancia de que como escritores, como creadores, tenemos, bueno, y esto aplica para otros oficios dentro de la cadena, tenemos que estar en contacto y en conocimiento de todas estas organizaciones, porque es que brindan un apoyo impresionante. Además, pues, hombre, de por sí la actividad del escritor tiende a ser muy solitaria. Entonces, bueno, también es tener elementos en común con otros colegas. Pero yo creo que son pasos que se van dando de manera paulatina y que son espacios que se van logrando. En el libro soy muy enfático en decir una cosa, y es que el escritor, pero también aplica para el músico, para el editor, para toda la cadena, tiene que conocer su área de negocio, tiene que conocer a sus colegas, tiene que conocer las organizaciones, tiene que conocer el entorno en el cual se mueve, porque o si no, va a ser, no sé, como una barca, un velero, pero en el desierto, porque es que no va a tener ni idea dónde está, ¿cierto? Entonces hay que tener mucha claridad en cuanto a información y creo que es una de las grandes invitaciones que hago en el libro, que hay que estar siempre muy informado y siempre muy en contacto con el entorno que lo rodea. ¿Cuál es el principal desafío que enfrentan quienes a diario están dedicándose a escribir guiones? A ver, cuento las palabras. Que te llegue alguien y te diga, tengo una idea,
Ese es el mayor desafío. Yo pienso que ese es el mayor desafío, porque eso tú tienes que cogerlo y tienes que agarrarlo con una soltura inmensa, con una gracilidad, con elegancia, y o ponerle la bola allá a decirle, o decirle, ok, ¿quieres que yo trabaje para ti? ¿Cuánto me vas a pagar? ¿Cuándo necesitas hacer esto? Una de las cosas que no me canso de repetir en el libro es, no escuches ideas, no escuches ideas, no escuches ideas. Eh, Infortunadamente hay un aspecto bien particular en nuestro oficio como escritores, y es que con unos niveles de alfabetización que después de la segunda mitad del siglo XX han logrado ser pues prácticamente al 100%, se ha llegado a unos niveles mínimos de analfabetización. Como todo el mundo sabe escribir, entonces todo el mundo, digamos que desestima mucho la labor del escritor, ¿cierto? Porque es que yo también lo podría hacer, pero es que nadie lo hace, ¿cierto? Entonces ahí hay un tema bien particular, y creo que ese es un gran reto, un gran reto. Y otro gran reto que tiene el escritor o el creador es que sepa decir que no. Hay algo que yo siempre digo, y es que un escritor lo más sexy que escucha es: quiero que escribas algo para mí. O sea, eso es súper serio. O sea, uno se emociona, se le sube la tensión, las pulsaciones del corazón. O sea, qué maravilla. Pero ojo, 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 calma, calma, calma. Listo. Primero hay que determinar. Pensemos, esto es una negociación. Esto es un producto. Es un producto creativo, pero es un producto. Va a tener un alcance, va a tener una duración, va a tener un valor, va a tener una forma de pago, va a tener unos entregables. Es un producto como tal, ¿cierto? O sea, voy a poner un ejemplo chistoso, y es: tú no pasas en un centro comercial y ves una chaqueta y entras y dices, oye, tengo frío, y te van a entregar una chaqueta. No, eso nunca va a pasar, ¿cierto? Claro. Sí, o sea, sí. Pero uno como escritor, como uno tiene las chaquetas, digamos, o sea, uno tiene ¿sí? Y a uno le dicen, tengo frío, ay, quiere vestirse con una chaqueta mía, o sea, haciendo la misma analogía. Increíble, exacto, además, no, es que es una vestimenta bajo presupuesto, no la puedes dejar más barata. Sí, entonces hay varios puntos que son muy importantes, son de vital importancia en la labor, pues no solo del escritor, sino del músico, del actor, ¿sí? Por ejemplo, mi pareja, que es actriz, ella cuando tiene un proyecto de un cortometraje universitario que ahí pululan todo el tiempo, y le hablan de unos valores, ella dice, oye, ¿cuánto te vale el día de cámara? ¿Cuánto te vale arrendar esa cámara? El rental de esa cámara. No, es que sin cámara no hay corto, pero sin actuación tampoco, ¿cierto? Entonces es de pronto que se pueda tener una actitud. Y hay algo que yo recomiendo hasta la saciedad, o sea, no me canso de recomendarlo, y es hacer preguntas. Y hacerse uno el tonto. Oye, qué pena decirle no sé, a quien te está contratando, oye, qué pena, es que, o sea, yo entiendo mejor es con metáforas. Cuéntame, entonces, tú quieres, haciendo un símil muy, muy coloquial, no, de pronto está hasta grosero. O sea, tú quieres que yo te agradezca porque me tengas la rodilla en la nuca, y te lo agradezco, o sea, quieres que te lo agradezca, pero formalmente, o sea, con carta todos los meses y todo el cuento, o cómo, ¿cierto? Entonces, creo que hay que buscar cómo se hacen las preguntas, ¿cierto? Pero sí, empecemos por donde empezamos. Cuando llegue alguien a decirte, tengo una idea, alto ahí. Porque muchas personas creen o sienten, todo el mundo tiene el derecho de pensar y sentir lo que quiera, pero muchas personas creen y sienten que sus ideas son geniales, ¿cierto? Cuando ellos tienen una idea, el trabajo nuestro es con ideas. Entonces, cuando ellos tienen una idea genial, yo siempre les hago este símil.
Tú tienes una idea genial, yo tengo 50 ideas malas. El problema es que mientras tú te demoras un año mascullando esa idea buena, yo trabajo estas 50 ideas malas y las convierto en 5 ideas viables, ¿cierto? Entonces, ¿por qué voy a dedicar mi tiempo a trabajar algo para ti que muchas veces ni siquiera saben ni dimensionan lo que significa sentarse uno a escribir un guión, mucho menos lo que vale realmente un guión? Porque voy a generar ese riesgo para ti, si lo puedo generar para mí. ¡Hey tú! ¿Ah? Sí, papá, mamá. Tu hijo o hija se la pasa dibujando o creando personajes extraordinarios, escribiendo universos mágicos, bailando y cantando como tenor, creando paisajes con sus fotografías o hace cualquier tipo de arte. Invítalo a listar sus obras y compartir su arte en Eureka. Ve a nuestras redes sociales, @EurekaTuCanal. Visita nuestra página eurekatucanal.com o escribe a nuestro WhatsApp 322-510-8955 y conoce toda la información para ser parte de Eurecrea. Comparte tu arte. A veces un poco se siente como que el proceso igual que tiene que involucrar un diálogo, o sea, pese a que el oficio de escritor pues es tan solitario, eso también involucra ciertas dinámicas de diálogo que son también interesantes. Es decir, no pasa, por ejemplo, lo contrario, como que alguien llegue con una idea y uno ahí entre el Kung Fu Panda, ¿no? Entre el Tai Chi y el Judo logre sacar hacia otro lado el golpe que recibe y mandarlo para un lado que sea provechoso para ambas partes. Qué bonita pregunta, qué bonita anotación. No, realmente, aunque suene que todos los entrevistados y toda la gente dice eso, realmente es bien importante lo que dices, porque mi trabajo en gran medida es ser escritor por encargo. Cuando uno es escritor por encargo, uno tiene sí o sí que tener varias características. La primera, ser humilde. Tienes que entender que el otro es quien te está contratando para algo específico. Perfecto. Segundo, tienes que saber escuchar. Saber escuchar es fundamental. ¿Por qué quieres contar esa historia de los indígenas taironas en 1512, justo antes de la batalla de Gaira, y te inventaste una ficción de algo que pasó antes? ¿Por qué lo quieres contar? Entonces yo tengo que saber escuchar, saber entender cuáles son las motivaciones que tiene quien me está contratando. Bueno, esto que hablé es de una película que acabo de terminar de escribir por encargo, ¿cierto? Entonces yo hablaba mucho con el productor y lo primero que yo quería entender era por qué quería contar esa historia. Y descubrí que este señor productor y señor director es como una suerte de rebelde opacado, una suerte de persona que se ha sentido a veces oprimida y no ha podido dar un grito. Entonces, claro, él identifica, ve en sus lecturas y en sus cosas, ve que hubo una batalla de Gaira y todo el cuento. Entonces, en 1517 o 1519, no recuerdo muy bien, entonces se inventa en su cabezota que hay un chico que es hijo del cacique, que va a ser cacique, pero no quiere ser cacique, sino que quiere ser guerrero, lo cual es lo peor que puede hacer, porque es bajar en su escala social. Entonces huye, pero le toca volver no solo a convertirse en el jefe guerrero, sino también en el cacique y vencer a los españoles, ¿cierto? Es una épica preciosa, pero yo para poderla escribir con sentido tengo que entender por qué el productor y director me está contratando para escribir esa historia. Entonces tiene que haber una comunicación muy fluida y luego viene la investigación. Encuentre textos que traten de la América antes de Colón, que estén contados con un enfoque antropológico, con un enfoque que no sea españolizado. Claro. Pero bueno, entonces
Entonces, de alguna forma, yo lo que ahí resalto es que el escritor tiene que ser una persona con un sentido de la escucha muy profundo y tiene que buscar cómo interpretar o lo que le piden o lo que lo rodea, ¿cierto? Ya que estamos entrando en tu proceso creativo, me interesa entrar en esto de la investigación, porque hay una parte en donde el oficio de escritor tiene una memoria específica, ¿no? La memoria de ciertas emociones que se utilizan como una especie de paleta que uno tiene ahí a la mano. Dice, no, uno empieza a recordar ciertas cosas, la creación de motivaciones, la configuración de unos personajes a partir de características que uno pues ve, refleja, proyecta, copia o pues que uno saca de uno mismo, pero también hay una parte en donde cuáles son las motivaciones de un indígena tairona de 1512, ¿no? Como entonces, ¿cómo funciona tu trabajo de acercamiento a la investigación? Más allá de si es fácil o difícil dependiendo del tema, encontrar documentación, ¿cómo identificas los vacíos que hay que llenar? ¿Cómo logras construir una estructura creíble, verosímil? Yo parto de una base y es que yo no creo en la inspiración. No creo en la inspiración. Y yo me autodenomino como un obrero de las letras. Uh-huh. O sea, hace poco leí una frase que dijo Martin Scorsese, no creo que haya sido de él. Él es el más famoso que la dijo, entonces En estos tiempos todas las frases pertenecen a Churchill o a Paulo Coelho, entonces ya uno... Bueno. Y es que un minero, o sea, ser minero es muy difícil. Y ser escritor es muy difícil. Pero el minero lo que hace es que baja todos los días a la mina y da con el pico, la pala y cava y cava y cava, mientras que el escritor se queda todo el día diciendo, oh, cómo es de difícil escribir. No, yo soy un obrero de la letra y en ese orden de ideas yo trato siempre de tener un panorama claro y objetivo. Yo no me voy a meter mentiras con decir, no, esto está perfecto, esto es lo mejor, no sé qué. Cuando hay herramientas y hay información con la cual uno puede mirar si de acuerdo a la estructura aristotélica de los actos, de la motivación de los personajes, de todo esto, yo puedo identificar qué me falta. Yo puedo identificar perfectamente qué falta, dónde hay vacíos. Entonces, yo creo mucho en el trabajo constante y, como se habla siempre en estos temas de construcción de hábitos, en la acumulación, en que yo hoy escribo un poquito, mañana escribo otro poquito, pasado mañana escribo otro poquito, investigo esto, investigo lo otro, pero ¿qué pasa? Al final de la semana, tú piensas que escribiste un poquito cada día, para el final de la semana ves y tienes 70 páginas escritas, 80 páginas escritas, al final del mes, o sea, ni te cuento. Entonces, yo creo en ese proceso y creo firmemente que ni nos la sabemos todas, ni tenemos el mapa o la cartografía correcta de las sensaciones en nosotros mismos y que tenemos que tener muchas referencias, investigar, leer, ver, escuchar, sentir, para poder pasar todo eso por un tamiz y, de acuerdo a las necesidades de lo que uno está escribiendo, poder ir ubicando los elementos adecuados sobre el papel. ¿Cuál fue la parte más difícil de hacer el libro? Decidirme a hacer el libro. Sí, el arranque fue... Sí, porque realmente, Santiago, toda la información yo la tenía, mucha información. Y esto fue un detonante muy particular y es que me llama una persona a quien admiro mucho, a quien aprecio mucho, somos amigos, con quien nunca había trabajado, es un hacedor impresionante, es actor, productor, director, o sea, ¿sí? Me llama un día y me dice, esto fue primera semana de mayo, me dice, Andrés, quiero reunirme contigo porque quiero que nos sentemos a negociar. Voy a Colombia tal semana. Ya me dije, uy, me va a tocar sentarme a negociar con este personaje, con las cosas que dicen de este personaje que se gana a todo el mundo con encanto, con cosas, o sea, no lo dicen de manera peyorativa,
pero es una persona con la que uno tiene que ir muy bien preparado para sentarse a negociar. Yo me senté a planear, a mapear muy bien la reunión, y luego de estar 6, 7, 8 horas en esa planeada, yo dije, caramba, aquí hay un libro. Aquí hay un libro. Llamo a un gran amigo que es como mi muro con el que yo reboto la pelota. Le digo, Juan, mira, mira, esto y esto. Ah, bueno, él es un conferencista, es un pensador, escritor, y él en este momento tiene un plan y lo viene desarrollando, y es que todas sus conferencias las está transformando en libros. Entonces está publicando un libro a la semana. ¿Cómo? Imagínate. Entonces, claro, también traía esa motivación y esa, ¿sí? Entonces yo lo llamo y le digo, Juan, mira, es que tengo esta inquietud. Me llamó fulano de tal, a quien conoces, para que negociáramos, y me puse a mapear muy bien la negociación, y me di cuenta que tengo un libro. Me dice, hermano, usted tiene muchos libros en su cabeza. Siéntese, empiece, coja por temas, índice y dele un camino, cuente la historia, cuente el rollo. El primer día que yo me senté a escribir el libro fue el 8 de mayo, y el punto final lo puse el 9 de junio. Lo que pasa es que, repito, yo soy un obrero de la letra. Entonces, yo me siento allá a escribir. Por poquito yo escribo 5 horas al día, ¿cierto? Entonces, 5, 7, 8, 12 horas al día. Dele. Claro, muchas cosas por investigar, entonces iba investigando. Claro, datos puntuales, como por ejemplo, información importantísima. ¿Cuántos guiones se presentaron al FDC en los últimos 5 años? ¿O cuántos proyectos se presentaron en los últimos 3 años a Mintic? ¿O cuáles son las tarifas de un guión en Estados Unidos? ¿O cómo se cobra en México? ¿Cierto? Claro, hay que investigar, pero se investiga. Entonces creo que lo más difícil fue decir, listo, lo voy a hacer. Y después fue regañarme por darme palo. Porque yo le decía a Marta, mi pareja, yo le decía, no sé, es que me siento como vago. Y Marta me pegaba unas sacudidas y me decía, ¿cómo que vago? ¿Cómo que vago? ¿Estás haciendo algo distinto? Yo le decía, no. Entonces, ahí estás trabajando, ¿sí? Entonces, claro, ya era después regañándome, hey, calma, no me puedo dar tan duro. Y bueno, cumplí mi objetivo. Mi objetivo era tener el libro en las plataformas para el BAM. El BAM era el 10 de julio. Y el libro lo publiqué, lo puse en plataformas el 1 de julio. Hay algo ahí hay una cosa que mencionas que me parece muy interesante dentro de los procesos creativos, y es este amigo que tienes que te sirve como el muro al que le vuela, porque, de nuevo, volviendo al asunto de, pese a que se trata de un oficio tan solitario, el oficio de escribir, todos los procesos creativos requieren de algún tipo de interacción. Me gustaría que habláramos un poco sobre eso, cómo participa o cómo entran las conversaciones en tus procesos creativos ya en aislamiento, pues, entre comillas. Cómo funciona por ejemplo, este tipo de sociedades creativas que uno tiene, ¿no? Como cuando uno juega fútbol y sabe que se entiende perfecto con tal persona. Cómo funcionan, por ejemplo, las entrevistas que tú haces para ir construyendo. Háblame sobre todas las conversaciones que tienes en un proyecto. Bueno, lo primero es que yo creo que soy una persona muy afortunada porque mi pareja, Marta Leal, es una persona brillante y que no tiene, yo tengo un término y es, o sea, hablamos con sincericidio. O sea, esto es la verdad, sin ambajes, sin anestesia, sin eufemismos, nada. Entonces, creo que la sinceridad tiene, bueno, obviamente respetuosa, ¿cierto? Pero la sinceridad tiene un acto de amor muy grande también. Pero además de ella, que es mi primera lectora siempre, bueno, siempre es desde hace 11 años que estamos juntos, también cuento con una serie de amigos y de amigas que son muy cracks en eso y también practican tienen estas cualidades en los diálogos.
Entonces, por ejemplo, está Juan Álvarez, vive en Río Negro, escritor, pensador, es un crack tremendo, entonces siempre tiene un punto de vista muy disruptivo. Él tiene una característica, es que él se crió, o sea, como a los 7 años creo que fue, se fue para Suecia y vivió allá hasta los 30 años. Ya a los 30 años vino y nos conocimos en Medellín, nos hicimos muy amigos. Entonces él tiene yo digo que una cabeza totalmente torcida en cuanto a todo lo que es lo latino, lo colombiano. Entonces tiene unos puntos de vista muy interesantes que me alimentan mucho. También está mi gran amigo y fantástico escritor Álvaro Vanegas. Álvaro es un tipo que no te va a decir ni mentiras, ni te va a dar palmaditas en el hombro, te dice esto está mal por esto y esto y esto está bien por esto y esto y esto. Entonces, bueno, y así, Jerónimo Rivera, hay varias personas en las cuales siempre estoy apoyándome, siempre estoy compartiendo esas conversaciones, pero sobre todo también hay una que esta sí es, o sea, puede ser muy dolorosa y muy frustrante, y es la mirada del cliente. Cuando escribe uno por encargo, ¿cierto? Entonces ahí uno tiene que ser muy, muy, muy claro, escuchar y también saber cuestionar, ¿cierto? Yo he tenido clientes, por ejemplo, en publicidad, a los que yo me les he parado en las de atrás y les he dicho, no, todo un proceso creativo, todo ya aprobado, y llega el presidente de la empresa y dice, no, es que no me gusta. Yo le he dicho a estas personas, por ejemplo, oiga, ¿y un presidente de una empresa como esta no tiene nada más que hacer? Sí, o sea, todo esto ya está aprobado. Le están haciendo un acto de deferencia mostrándole esto, ¿cierto? Además, pues no, una empresa tiene distintas dependencias, Claro. como tú vas a contabilidad, andar hurgando allá, ¿no? Pues, Sí, sí, tranquilo. Sí, entonces, bueno, yo me precio de tener grandes amigos creativos, personas que siento que su cariño en este aspecto me lo expresan con una sinceridad muy propositiva, crítica también, y bueno, ese es un proceso. Y nuevamente digo, trato de ser siempre muy humilde en cuanto a ser consciente hombre, esto le falta mucho más trabajo, le falta menos trabajo, más investigación, ¿cierto? ¿Para qué se va a decir uno mentiras? ¿Cierto? ¿Para qué se va a decir uno mentiras? Obviamente hay otra cosa, y es que trato de ser muy práctico. Bueno, y este es un gran spoiler del libro. Hay un libro de un gran dramaturgo español, un maestro que se llama José Sanchís Sinisterra. Su libro se llama Prohibido escribir obras maestras o publicar obras maestras. Yo creo que esa es una de las enfermedades más graves de las que sufren los creadores, los escritores, que queremos hacer una obra perfecta. Sí, No, claro. no, haz una obra correcta, ¿cierto? No trates de hacer una obra perfecta. Si quieres hacer una obra perfecta, nunca la vas a acabar. O sea, te vuelves el Gaudí de la Sagrada Familia. Eso nunca va a estar terminado, ¿cierto? No, es importante llegar, tener feedback, tener los alcances de los proyectos y generar los entregables y entregar. Y ya. Sabemos que se acaba octubre, llega noviembre, por supuesto, y queremos darles algunos planes que superen la brecha de la celebración de Halloween de este fin de semana. Recuerden que desde el 1 de noviembre y hasta el 30 arranca Noviembre Independiente, una celebración amplia, diversa, que propone la Cámara del Libro junto a IDARTES, en el que intentan hacer dos cosas importantes y grandes. Uno, dar a conocer el catálogo de las editoriales independientes y además extender conversaciones sobre la edición independiente y esta vez sobre los libros que incluyen a lo largo de la ciudad de Bogotá. La agenda de Noviembre Independiente es nutrida, amplia, así que les invitamos a visitar su página web leoindependiente.com.
Además, llega el Festival Nacional de Duetos también a Matic. Del 1 al 5 de noviembre pueden hacer parte de este festival que impulsa y estimula manifestaciones musicales que contribuyan a la conservación y a la proyección de la música colombiana. Esta es la primera edición, así que no se pierdan el inicio de una historia que seguramente va a darnos muchas alegrías y bailes. Recuerden que De Vital Importancia es un podcast de Capital Sonoro, el área de contenidos sonoros de Capital, Sistema de Comunicación Pública, y que no podría ser posible sin la dirección de Santiago Rivas, la producción ejecutiva de Carolina Pinzón, la edición de Adriana Castellanos y la investigación de Juan Pablo Conto y Nadia Orozco, más las múltiples funciones de quien les habla, María Cuestas. Recuerden que también pueden escucharnos en otros de nuestros shows como Capital Político, Respeto, nuestro podcast de música, Ahora un podcast y los demás que se nos vayan ocurriendo. Además, pueden conversar con nosotros en todas las redes sociales porque en todas nos encuentran como @Canal Capital. Gracias a todos y a todas y a todes por escuchar. Capital Sonoro.